ecuaciones de primer grado y obviamente el lenguaje algebraico. Ustedes anteriormente en la primaria lo han hecho, pero de una forma diferente a una ecuación. Yo creo que este es de los temas más importantes de la secundaria, porque a partir de tú vas a entender todo lo que tiene que ver con ecuaciones. Anteriormente en la primaria trabajabas con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ya fuera de números enteros, decimales o fraccionarios. Las ecuaciones son exactamente lo mismo, solo que tú tienes que buscar un número que te falta. Tú anteriormente lo hacías con un problema, pero ahora lo vamos a hacer a partir de una ecuación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo te dijera que desconozco un número, entonces, ¿cómo voy a representar ese número que yo conozco? Si yo te digo, por ejemplo, un número, que está aquí abajo escribiendo, ¿sale? Ah, pues un número representarías con una letra. ¿Con cuál letra? Con la que tú quisieras, ¿sí? Esta letra puede ser A, B, C, no importa cuál letra. Entonces, si a mí me dicen un número, representarlo en una ecuación sería, por ejemplo, X. Esa sería la representación. Lo voy a poner con azul para que vean cuál es la respuesta. Ese sería un número. Pero también pudieras A o C, ¿sale? Y si yo te digo un número, el doble de un número, no me contesten, quiero que piensen en su edad. ¿Cuántos años tienen? Piénsenlo, solamente en su cabecita piénsenlo. Y ahora piensen en de su edad. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 38 años. El doble de mi edad sería 76 años. Si alguno de ustedes tiene, no sé, 16, 15, 14, 13 años, el doble de 13 años serían 26. El doble de 14 años serían 28, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué fue lo que hicimos para sacar nosotros el doble de un número? Pues muy fácil. Multiplicamos 2 veces nuestra edad, ¿verdad? Entonces, el doble de un número, puedes decir que se saca multiplicando 2 por esa cantidad que desconocemos, que en este caso le vamos a poner a esa edad la letra E, que pudieras usar X, Y, Z, no importa. Vamos a poner la letra E, ¿para qué? Para definir que estamos sacando la edad. Si fuera la edad de la maestra de Yanira, entonces aquí voy a poner, en vez de E, voy a poner 38 años. Si la edad de Gilberto, que tiene 13 años, entonces pondría 2 por 13 años. Y entonces esta es la forma de representar una ecuación. Maestra, ¿por qué no puso el signo por? El signo por no se pone precisamente porque se puede confundir con una letra X. En álgebra, lo que nosotros vamos a hacer es poner el número y al lado la letra, que eso significa una multiplicación o un producto. Vámonos aquí, chicos, fíjense bien, aquí les puse otro ejemplo. Quiero saber cuál es el triple de un número. Si ya quedamos que el doble de un número es multiplicando 2 por la cantidad, este número pues va a ser multiplicando 3 por la cantidad. En este caso yo quise poner letra a ese número que desconozco. Puede ser cualquier letra del abecedario, siempre en minúsculas. Aquí me equivoqué porque las puse en mayúsculas, pero siempre en minúsculas tienen que ser, ¿ok? Y entonces si yo te digo 4 veces un número, ahora vamos a recordar nuestra edad. ¿Cuántos años tenemos? Todos pensamos en nuestra mente, ¿cuántos años tenemos? Y ahora quiero saber 4 veces mi edad. Ah, pues lo único que hago es multiplicar por 4 esa edad que yo tengo, ¿verdad? Entonces, lo único que hago aquí sería 4 veces ese número. ¿Sí? Ahorita le puse B, ¿por qué? Pues para que vean que se pueden utilizar todas las letras del abecedario, no forzosamente solo la X y solo la Y. Si yo quiero saber la mitad de un número, piensa en tu edad. Ajá, tenemos, no sé, 14 años. ¿Cuál es la mitad de 14 años? La mitad de 14 años serían 7 años.
¿Qué es lo que estamos haciendo aquí entonces? Dividiendo nuestra edad entre 2 para saber cuál es la mitad. Aquí se puede representar de dos formas. Casi nunca vas a ver la edad entre 2 de esta forma. Perdón, casi nunca vas a ver la edad entre 2 con el símbolo entre, pero yo no lo tengo aquí. Pero es el que va a la rayita y los dos puntos, uno arriba y otro abajo. Esa casi nunca la vas a ver. Sí puede presentarse en algún problema. La que vas a ver es la forma de fracción, ¿sí? Recuerda que este símbolo que está aquí, esta diagonal, significa entre. Entonces, la edad que tú tengas entre 2, no forzosamente edad, te pudiera decir, no sé, tu calificación la mitad. Ah, pues la calificación entre 2. Si sigues prendiendo tu micrófono, la mitad de tu calificación. Entonces, ¿qué sería? Pues la calificación que ya tengas a la mitad, ¿no? Y si yo te digo la tercera parte de un número, entonces estoy hablando que vamos a dividir entre 3 la cantidad o el número que yo tenga. Entonces sería el número entre 3. ¿Ok? Recuerda que el símbolo entre que usábamos en la primaria casi no lo vas a utilizar aquí. Rara vez te lo van a colocar, pero sí puede estar aquí, ¿sale? Y si yo te digo 3/4 partes de un número, eso ya es un poco más difícil. ¿Por qué? Ah, muy fácil, fíjate bien. Porque cuando me dicen 3/4 partes de un número, me están diciendo, déjenme ver si lo puedo colocar mejor, que voy a poner 3/4 partes. Déjenme ver dónde está esta. Ok. 3/4 partes es una fracción. Y al lado, exactamente al lado de esto, le voy a poner el número. ¿Qué significa que yo le coloque el número al lado? Ah, pues muy fácil, que voy a multiplicar 3/4 por ese número. Entonces, si yo te digo 3/4 partes de un número, tienes que hacer una multiplicación de fracción. Vas a multiplicar 3/4 partes por la cantidad que tú tengas. Imagínate que le dicen a tu papá, ¿qué crees? 3/4 partes de tu salario se tienen que ir al pago de doctores. Entonces, ¿cómo vas a saber cuánto del salario de tu papá, si gana, por ejemplo, 1,000 pesos a la semana, se tiene que ir al pago de doctores esta semana porque hay una enfermedad muy grave en tu familia? Entonces, lo único que tendrías que hacer es multiplicar 3/4 partes, que es el número de la fracción, por 1,000 pesos, ¿sí? Que al final de cuentas te quedaría 3/4 partes, serían 750 pesos en este caso del número, ¿ok? Ya vimos nosotros cómo multiplicar fracciones en la primaria, pero si no te acuerdas, más adelante te enseño. Ahorita lo que me interesa es que sepas cómo representar el lenguaje algebraico, todo lo que nosotros comúnmente nos ponen en un problema, el lenguaje algebraico. Todo esto que estoy poniendo de azul es lo que nosotros llamamos lenguaje algebraico, que al final de cuentas van a ser fórmulas de las ecuaciones, ¿ok? Aquí viene otro que casi no nos han enseñado a nosotros, que sería el cuadrado de un número. ¿Y qué es el cuadrado de un número? Aquí arribita te lo voy a poner. Cuando tú multiplicas un número, por ejemplo, 5 por 5, va a dar 25. Pero tú puedes representar ese 5 por 5 de otra forma. Puedes representarlo como 5 elevado al cuadrado. Vamos a tratar de elevarlo aquí. ¿Y cómo se representa ese 5 elevado al cuadrado? Vamos a ver, espérenme 3 segundos. Aquí. Hay un numerito que se le pone abajo, digo arriba, del número para indicar que este número va a ser elevado al cuadrado, ¿sí? Ese elevar al cuadrado no significa otra cosa que vas a multiplicar el número por sí mismo. Es todo lo que te dice, ¿sí? Entonces, si tú tienes 5 elevado al cuadrado, te está diciendo multiplica 5 por 5. Y entonces aquí si me dicen el cuadrado de un número, ¿qué sería?
Ah, pues sería el número que tú quieras, que puede ser 6, 7, 10, JN, le vamos a poner número. Y luego ese número lo vas a elevar al cuadrado, es decir, lo vas a multiplicar por sí mismo. Pero aquí como no estamos trabajando con números en sí, sino con números imaginarios que todavía no tenemos, por eso le ponemos letras. Estas letras al final de cuentas pueden ser cambiadas por el número que nosotros queramos, ¿ok? Entonces, si me dijeran el cuadrado de un número y ese número es 5, pues sería 5 por 5, 25. ¿Ok? Aquí ya me está hablando de algo. Ahora, ya va diciendo que es el mismo número. Me dice 2 números. Al decirme 2 números, me indica que tengo que poner letras diferentes porque los números no van a ser iguales. Entonces puedo poner que es A, por ejemplo. Esa sería la... ¿Cómo sería la suma de 3 números? Pues serían 3 letras diferentes. D más F, por ejemplo, más otro número, más K, ¿ok? Esta sería la suma de 3 números. Ahora, en matemáticas rara vez decimos la multiplicación de 2 números. En vez de decir multiplicación, decimos nosotros producto, ¿ok? Cuando tú escuches el producto, entonces estamos hablando de multiplicación, ¿ok? En este caso, está mal planteado porque te dice el producto de un número. Ok, ¿con quién lo vas a multiplicar? Necesitaría ver aquí algo más, ¿no? Pero aquí dice el producto de 3 números. Pues voy a multiplicar un número por otro número por otro número, que sería el producto de 3 números. Ajá. Recuerda que 3 letras, 2 letras o una letra y un número juntos indican una multiplicación. Ahora, todo esto que te enseñé es parte del proyecto que vas a realizar, pero el proyecto que vas a realizar tiene que ver más con porcentajes de números desconocidos. La semana pasada no tuvimos clase, pero la antepasada sí tuvimos un breve introducción a los porcentajes. Y yo te decía que si tú quieres poner un porcentaje, hasta hicimos un examen, lo tenías que convertir a decimal. Entonces 50% a decimal era 0.50 y 45% era 0.45. Esto que vimos la semana pasada lo vamos a ocupar el día de hoy. Si aquí teníamos que el triple de un número eran 3A, si yo te digo el 60% de un número, primero tienes que convertir ese porcentaje a decimal. En este caso sería 0.60, ¿verdad? Los que no sepan cómo se hace, nada más se divide el porcentaje entre 100 y automáticamente tienes el porcentaje en decimal. Pero te dice de un número. Pues entonces tengo que ponerle ahí una letra al lado para yo saber que es el 60% de un número. Y entonces, ¿cómo sería el 85% de un número? Pues sería 0.85 por un número, que en este caso le puse la A. Y si yo quiero ahora el 15% de un número, pues sería 0.15 por el número, que en este caso elegí la B para que fuera mi número. Y aquí viene lo más difícil. Cuando me empiezan a poner números decimales en los porcentajes. Por ejemplo, aquí me dicen el 13.5% de un número. Pues sería 0.135 de un número, ¿sí? Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es elegir el número que vas a hacer. En este caso yo voy a elegir la letra F, ¿ok? Después viene el cociente de un número. Así como en álgebra la multiplicación se le dice producto, la división se le dice cociente. Eso es algo que tenemos que tener bien presente. La división se le dice cociente.
Entonces aquí cuando me está diciendo el cociente de un número, me está hablando de división, pero no me dice entre qué lo voy a dividir. Entonces esta no se podría poner en forma de lenguaje algebraico, pero la de abajo sí. Te dice la mitad de la suma de dos números. Primero tienes que sumar dos números. En este caso voy a poner A más B. Y después a todo eso, ¿alguien prendió su micrófono? Por favor, apáguenlo. Gracias. Cuando me está diciendo la mitad de un número, me está diciendo que lo divide entre dos, como aquí ya lo había hecho. Pero ahora me dice la mitad. ¿La mitad de qué? Pues de la suma de dos números. Entonces, primero tengo que sumar esos dos números y luego sacarles la mitad, o sea, dividirlos entre 2. Y entonces aquí sumo los dos números y después los divido entre 2. ¿Ok? Esto, chicos, es algo que vamos a estar ocupando para poder realizar el lenguaje algebraico. Si gustan sacarle fotografía a la pantalla, se los voy a agradecer porque esto les va a servir muchísimo. Si no, de todas formas, yo le voy a sacar fotografía y más tarde se las voy a enviar, pero la van a estar ahorita ocupando para los ejercicios que vamos a hacer y luego yo tengo que eliminarla. Ya les saqué fotografía, espero que ustedes también, ¿ok? Fíjense bien. Nos vamos a ir ahora sí al proyecto. Ustedes ya tienen el proyecto de febrero. En el proyecto de febrero, el tema que estamos viendo es ganamos más si prevenimos las adicciones. Aquí nos dice perfectamente cuál es el tema que vamos a ver. Dice, espérenme 3 segundos porque no se está presentando, ¿eh? Denme un segundito para presentarlo. En el momento que vean la presentación, les pido de favor que me avisen para que yo pueda seguir dando la clase. Excelente. Gracias, espero a que todos apaguen su micrófono. Gracias. Otra vez les repito, es el proyecto de febrero. El proyecto de febrero ya te lo mandé por WhatsApp, ¿sí? Específicamente a tu WhatsApp, al individual. También lo mandé al, ¿cómo se llama? Al WhatsApp del grupo de la escuela, pero lo puedes detectar más fácil en tu WhatsApp personal. Obviamente, si me tienes registrado, si no, es difícil que te haya llegado. Aquí tenemos entonces el proyecto. El proyecto dice que es ganamos más si prevenimos las adicciones. Aquí pueden ver ustedes el nombre del proyecto. Pero aquí al lado dice cuál es el aprendizaje que nosotros tenemos que ver al finalizar este proyecto. Y aquí dice que es resuelve problemas que impliquen el uso de ecuaciones de la forma x más a igual a b, ax igual a b, y ax más b igual a c, donde a, b y c sean números naturales o números decimales. Obviamente aquí viene otro aprendizaje esperado que son sucesiones numéricas, pero ese aprendizaje no lo vamos a ver esta semana, lo vamos a ver hasta la próxima semana. Nuestro proyecto está dividido en 2 actividades, ¿sí? Entonces aquí viene número 1, que dice que es comprensión lectora y cálculo matemático. Esta tiene que ver con ecuaciones de primer grado, ¿ok? Y después viene otra actividad que tiene que ver con sucesiones numéricas, que esa la vamos a ver. Aquí viene actividad 3, resuelve actividades propuestas en tu libro, bla, 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 que tiene que ver con el comportamiento de una sucesión. Eso no la vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver la actividad 1 y la actividad
2. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, sustancias más consumidas en la adolescencia. Y nos da una breve explicación de qué sustancias, obviamente drogas, son consumidas por los estudiantes. Dice que en la secundaria y entre los 12 y 18 años fue este estudio hecho, ¿ok? Te dice que el 78.9% ha consumido bebidas alcohólicas, ¿ok? Esto es bien importante porque esto es algo que vamos a ocupar, el 78.9%. Te dice que el 68.2% admiten que han bebido en los últimos días. Esto también es algo que necesitamos. Luego te dice que el tabaco es la segunda sustancia más consumida, pero me dice después que el 38.4% ha fumado tabaco alguna vez en su vida. ¿Ok? Y por último está la marihuana. La marihuana es la tercera sustancia más popular entre los jóvenes. Dice que el 29.1%, es decir, 3 de cada 10 adolescentes, ha consumido en alguna. Y el 10 admite que la acaba de consumir, o sea, en los últimos 30 días. Estos datos son algo que vamos a ocupar para resolver lo que nos está pidiendo en la actividad número 1. ¿Ok? Esta es la actividad número 1. Y nos pide que a partir de esta lección que tú ya tienes con los datos estadísticos mencionados en el texto anterior, plantea una ecuación para las siguientes situaciones. Aquí te dice que tenemos una población de 1,440 alumnos, por ejemplo, en la técnica. Ajá. ¿Cuántos, según este estudio que está aquí arriba, han llegado a consumir bebidas alcohólicas? Aquí tendríamos que verificar en esta lectura ¿cuántos han consumido bebidas alcohólicas? Ay, pues resulta que el 78.9, aquí está, 78.9 ha consumido bebidas alcohólicas. Yo quiero saber de estos 1,440 alumnos, ¿cuántos han consumido bebidas alcohólicas? Y entonces me regreso a esto. Si te fijas aquí nos decían los porcentajes acá tengo esto. Los saber en el libro anterior. ¿Cuánto es el 78.9% de 1,440 alumnos? Entonces, según lo que te acabo de explicar, aquí, si yo digo que el 60% de un número es convertir el número en decimal, el porcentaje en decimal y luego multiplicarlo por la cantidad, o el 85% lo convertíamos a decimal y luego multiplicábamos por la cantidad, obviamente, espérenme 3 segundos, ¿dónde está el Paint? Aquí está. Obviamente, aquí que me están pidiendo el 78.9%. El 78.9% de 1,440 alumnos, entonces aquí lo tengo que representar como te acabo de enseñar. Vas a poner el porcentaje en decimal y luego lo vas a multiplicar por 1,440 alumnos. Quiero ver tu ecuación planteada. La ecuación obviamente sería con la letra, ¿no? Que sería el porcentaje en decimal junto a n. Y abajo ya como lo hiciste, que multiplicaste ese porcentaje en decimal por 1,400 y obviamente quiero saber cuántos llegaron a consumir bebidas alcohólicas. Nos vamos a la segunda pregunta. Dice, si en la escuela secundaria hay 36 grupos de 40 alumnos cada uno, fíjate bien, 36 grupos de 40 alumnos cada uno. Aquí viene la clave. ¿Cuántos alumnos por grupo están en riesgo de consumir bebidas alcohólicas? Primero tengo que saber cuánto es el total de mis alumnos. ¿Y cómo lo voy a sacar? Ah, pues si tengo 36 grupos y cada grupo tiene 40 alumnos,
Lo que tengo que hacer es una multiplicación. Voy a multiplicar 36 por 40 y con eso sabría yo qué cantidad de alumnos hay, ¿no? Imagínate que me da 1000. No son 1000, pero ustedes lo van a hacer, ¿ok? Y a partir de eso, quiero que me saques la ecuación de haber consumido bebidas alcohólicas. Entonces, las bebidas alcohólicas ya subrayamos aquí. Y dice que el 78.9 tiene que ver con bebidas alcohólicas. Aquí también tendrías que hacer la misma ecuación, solo que ahora con la nueva cantidad de alumnos que tú hayas sacado. ¿Ok? Ahora sí, vámonos a la tercera pregunta. De acuerdo con la cantidad de alumnos que hay en la secundaria, ¿cuántos alumnos quedamos? 1440. De acuerdo con la cantidad de alumnos que hay en la escuela secundaria, ¿cuántos alumnos podrían admitir haber consumido marihuana? No quiere decir que esto sea verídico en nuestra escuela, es a partir de un estudio que se hizo, ¿ok? Entonces aquí dice que la marihuana es el 29.1% admiten haber consumido marihuana en alguna ocasión. Entonces, con ese dato que era el 29.1%, yo tengo que hacer aquí mi ecuación, que va a ser el porcentaje en decimal multiplicado por la cantidad. Y con eso tú vas a hacerlo. Si tienes alguna duda, aquí hay un link que te puede ayudar a observar un poco de los porcentajes, pero esto es para los alumnos de otros maestros que no han visto porcentajes. Nosotros, gracias al cielo, ya vimos porcentajes la semana antepasada y hasta tuvimos un breve examen. Esto realmente es para eso y para explicarles un poquito de ecuaciones, pero no está de más verlo. Si lo deseas ver, con mucho gusto puedes darle clic desde el proyecto que te envié y automáticamente te va a direccionar a ese video. ¿Ok? Cuando decimos que vamos a resolver una ecuación, nos referimos a que vamos a encontrar cuánto vale la incógnita. Entonces nos vamos a regresar aquí, ¿ok? Déjenme, vamos a borrar esto y vamos a hacer nuevas ecuaciones. Si yo te digo, por ejemplo, que quiero que me resuelvas esta ecuación, te estoy diciendo, búscame un número que desconozco yo, búscame un número que al sumarle 5 te dé como resultado 10. Y entonces tú podrías decir, ah, pues maestra, ese número es 5, porque 5 más 5 nos dan 10. Y yo te diría, eso es correcto. Y entonces tú me dirías, ah, pues X, su valor es 5. Esa es una forma de hacerlo, ¿ok? Luego existen otro tipo de ecuaciones, que sería, por ejemplo, búscame un número que me falte aquí en esta ecuación. Primero tengo que aprender a leer esa ecuación. Dice aquí, el doble de un número es 18. Tendría que buscar ese número que multiplicado por 2 me diera 18. Y alguien me podría decir, ay maestra, pues ese número que usted está buscando es el 9. Porque si yo multiplico, es correcto, si yo multiplico 2 por 9, automáticamente yo sé que me da 18. Y entonces tú me dirías, ah, pues el valor de X fácilmente sé que es 9. Pero yo no podría hacer esto si no hubiera visto anteriormente el lenguaje algebraico, ¿ok? Entonces, si yo te dijera, por ejemplo, esto. Lo que te estoy diciendo aquí es que busques un número, que en este caso es esta letra que te estoy poniendo aquí. Ajá. Necesito un número que al multiplicarlo por 0.6 o sacándole el 60%, me dé 60. Aquí ya se complica un poco más la cosa porque pues ya no sé qué hacer. Y entonces aquí viene algo que nosotros aprendemos a hacer, que es resolver ecuaciones por operaciones inversas. ¿Qué es eso, maestra?
¿Cómo vamos a resolver ecuaciones por operaciones inversas? Es muy fácil. Todo mundo sabe que la operación inversa de la suma es la resta. Y obviamente la operación inversa de la resta es la suma. La operación inversa de la multiplicación es la división. Aquí no tengo un símbolo que diga división, pero te lo voy a tratar de dibujar. Ok, con el lapicito. La división nosotros la conocemos, y me quedó un poquito feo, pero es esa. Quiere decir que si yo quiero la operación inversa de la suma, yo ya sé que es la resta. Y si yo quiero la operación inversa de la resta, es la suma. La operación inversa de la multiplicación es la división. Y la operación inversa de la división es la multiplicación. ¿Y esto para qué me sirve, maestra? Muy fácil. Fíjate bien. Voy a resolver ahora esta ecuación que ya te había puesto anteriormente, que era x más 5 igual a 10 por operaciones inversas. Todos ya sabemos que es 5. Aquí la x tendría que quedar solita de este lado. Pero resulta que hay algo que nos está estorbando. ¿Y qué es lo? Porque observa que aquí el signo igual que está aquí, que hay dos lados de la ecuación, que es uno izquierdo y uno derecho. La solución a una ecuación es dejarla solita, esta letra, de este lado que aparece, quitándole todo aquello que le estorba. Y si me pongo a observar, aquello que le estorba es este más 5. Me voy aquí a las operaciones inversas y veo que este número más 5 está sumando. Dice aquí, pásalo del otro lado restando, o sea, con su operación inversa. Y entonces yo digo, ok, entonces dejo aquí solita la X y paso del otro lado, en el otro lado ya existe un 10, pero paso el 5 que estaba sumando, lo paso restando, ¿ok? Entonces lo voy a pasar restando. Y resulta que entonces el valor de X sería la resta de estos dos números y 10 menos 5 nos da 5, que es exactamente lo que ya habíamos hecho. Ahora vamos a ver en la división. Aquí el 2 es el que está estorbando a la X, porque yo tengo que es 2X igual a 18. Tengo que dejar solita la letra de este lado y lo que me estorbe pasarlo del lado derecho. En este caso lo que me está estorbando es este 2. Este 2 es el que no lo quiero, pero necesito saber qué operación matemática está haciendo. Y resulta que ese 2, aparte de estar estorbando a la X, una letra junto a un número indica multiplicación. Entonces está multiplicando. Lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Y entonces eso es lo que voy a hacer. Y digo, pues si el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo del otro lado. Pero ¿a quién va a dividir? Al número que ya se encontraba ahí. Y entonces digo 18 entre 2. Y a la hora de hacer mi división, 18 entre 2, me dice que X vale 9, que es exactamente el resultado que teníamos aquí. ¿Ok? Pero ahora, como esta no lo sé hacer de memoria, voy a utilizar operaciones inversas para resolverlo. ¿Qué está haciendo el 0.6 aparte de estorbar? Está multiplicando, porque un número junto a una letra es una multiplicación. Va a pasar dividiendo, es decir, la X me va a quedar aquí solita. Y del otro lado me va a quedar el número que ya estaba entre este número que me estorba, que es 0.6. Y a la hora que yo hago esta división en mi calculadora o en mi cuaderno o mentalmente, resulta que esta división me da 100. Quiere decir que el 60% de un número es 60. Ese número que estoy buscando es 100. Y esto, señoras y señores, es operaciones inversas, que es resolver una ecuación
a partir de operaciones inversas. ¿Ok? Vamos a tomarle fotografías si tenemos a la mano la cámara. Si no, no se preocupen. Recuerden que yo le estoy tomando fotografía a esto para al final enviárselos por WhatsApp y ustedes puedan realizar las operaciones necesarias. ¿Ok? Ahora sí, esto es como se resuelve una ecuación de primer grado. Sé que está un poquito complicado, pero poco a poco le vamos a entender. Ahora, aquí me dice actividad número 2. Voy a resolver las actividades propuestas en mi libro de texto desde la página 140 a la página 149. La actividad número 3 todavía no la hagas. ¿Por qué todavía no la vas a hacer? Porque todavía no vemos ese tema. El tema de esa, ¿cómo se llama? De esa actividad. Espérenme tantito, que ya se me trabó. Está en tu libro. Y vamos a abrir nuestro libro. Saquen su libro, por favor, en la página 140. Ya, maestra. Excelente. ¿Alcanzan a ver el libro en la pantalla? Sí, maestra. Excelente. Sí, maestra. Muchas gracias. Sí, maestra. Vamos a cerrar nuestros micrófonos. Espero a que todo el mundo los cierre para poder empezar a explicar. Gracias, chicos. Ahora sí, fíjense bien. Aquí estamos en la página 140 y dice que analices en parejas. Obviamente no tenemos parejas, ¿verdad? Estamos solitos en nuestra casa, pero no importa. Vamos a analizar este problema. Dice, Humberto leyó dos problemas que le parecieron interesantes, pues afirma que se resuelven con el mismo dato. Problema número 1. La medida del perímetro de un rectángulo es 36. Para eso tenemos que recordar un poquito qué es un perímetro. Un perímetro es la suma de todos los lados. Entonces quiere decir, por ejemplo, que aquí para sacar el perímetro de un rectángulo tenías que sumar el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4 y esto te daría 36 centímetros. Se sabe que su altura mide la mitad de su base. ¿Cuánto mide el rectángulo? Y luego ya te dice otro. El área de un rectángulo es 72. La relación de la medida de su altura con respecto a su base es el doble. Entonces, nos podríamos ir nosotros otra vez a nuestro pizarrón. Espérenme poquito, voy a eliminar esto. Y vamos a tener aquí un rectángulo. Un rectángulo que yo desconozco sus medidas. Y le vamos a llamar a esta A y a este lado que desconozco B. Pero me está diciendo aquí en el problema que se sabe que su altura mide la mitad de su base, ¿ok? La altura mide la mitad de la base. Quiere decir que esta altura mide la mitad de esto. Entonces yo podría borrar esta altura y decir que mide exactamente la mitad de la base, que en este caso la base es A, ¿ok? Y ahora sí, lo que podría hacer es utilizar este problema que dice que el área vale 72. Ah, pues resulta que yo recuerdo que el área de un rectángulo se saca multiplicando base por altura. Y entonces, como aquí tengo las dos letras iguales, que es un medio de A y A, entonces sí puedo hacer esta fórmula. Si tuviera dos letras diferentes, no podría. Y aquí dice que área es igual a la base que mide A por la altura que mide un medio de A. ¿Ok? Tendríamos que multiplicar estos dos, pero nosotros todavía no sabemos multiplicar letras. Pues resulta que yo ya te había dicho que 5 por 5 era 25, que se podía representar como 5 al cuadrado. Y entonces una letra por una letra
Resulta que es exactamente lo mismo, que esto sería A elevado al cuadrado. Y entonces eso me va a servir ahorita para resolver mi problema. Yo ya tengo que mi área es esto. Entonces, realmente el área sería, este es el único que te voy a resolver porque es el más difícil que aparece aquí y no lo entenderías, ¿ok? Ya los demás tú los vas a resolver. El área sería igual a 1/2, porque al multiplicar 1 por 1/2, te da 1/2, de A elevada al cuadrado, ¿ok? Y entonces aquí le vamos a poner cuadrado. Espérenme 3 segundos. Cuadrado. Aquí resulta que para resolverlo, el área yo ya la conozco. Aquí en el problema dice que el área mide 72 centímetros. Ahí está, 72 centímetros. Y esa es la que voy a ocupar aquí. Y entonces aquí le pongo que este vale 72 centímetros. Perdón, me quedó muy chiquito. Déjenme cambio la letra. Este serían 72 centímetros. Y esto es igual a 1/2 ¿de qué cosa? De A cuadrada. Ahora, para resolver este tipo de ecuación, tengo que quitarle a la letra todo aquello que le estorba. ¿Pero qué sería aquello que le estorba? Vamos a ver. Espérenme 3 segundos porque no puedo. Aquí está. Listo, fíjate bien. A esta letra A que yo tengo aquí, lo que le estorba son dos cosas. Le estorba de este lado de la ecuación, le estorba 1/2 y le estorba el cuadrado. 1/2 resulta que está multiplicando. Ah, pues va a pasar de este lado dividiendo. Entonces aquí me va a quedar que sería 72 entre 1/2. Y eso me quedaría que es igual a lo que yo tengo aquí conocido como A, cuadrada. Tendría que hacer esta división. Nosotros ya sabemos que para realizar esta división le agregamos un 1 al número de abajo y se multiplica cruzado este por este y se pone arriba. Y entonces digo 72 por 2 son 144. Y luego multiplicamos este por este y lo ponemos abajo. Y 1 por 1 pues nos da 1. Y 144 entre 1, pues resulta que es 144. Entonces aquí puedo borrar esto porque no me va a afectar el resultado, que yo ya sé que es 144. Me dice que esto es exactamente igual a cuadrada, pero aquí yo nunca he visto ecuaciones cuadráticas, maestra. ¿Qué hago? Pues resulta que en las operaciones inversas tú ya sabes que el de la suma, su inverso era la resta. Y el de la multiplicación, su inverso era la división. Y entonces, si yo tengo un número elevado al cuadrado, ¿cuál sería su inverso? Pues resulta que es la raíz cuadrada. Entonces, yo tendría que sacar raíz cuadrada para quitar ese 2 de la A de 144, es decir, buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 144 y me pongo a multiplicar 10 por 10, 100, no es 10. 11 por 11, 121, no, tampoco es 11. 12 por 12, 144, ¿qué crees? La raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Por qué 12? Porque al multiplicar 12 por 12 nos da 144, entonces ese sería el valor de A. Quiere decir que aquí mi base vale 12. Y mi altura vale la mitad, o sea, vale 6. Esto te recomiendo que le saques fotografía, ya está terminado el problemita. Que le saques fotografía, te repito, yo te lo voy a enviar de todas formas, la fotografía, pero más vale que lo tengas porque luego el día de hoy se me dificulta mucho enviártelo, ¿ok? Una vez que ya tengo esto, chicos, obviamente con esto que te acabo de explicar, resuelves esto que dice aquí, ¿sale?
Y aquí viene otro problema muy similar, pero aquí dice, al inicio de mes, una sucursal automotriz tenía 39 automóviles y ahora le faltan vender 17. ¿Cuántos ha vendido la sucursal? Ah, pues vamos a ver. Fíjate bien. ¿Cuántos automóviles tenía esta sucursal? Esta sucursal resulta que tenía 39. Y vendió, pues no sé cuántos, ¿verdad? No sé cuántos vendió. Pero ahora solo tiene 17. Esta es la ecuación que resuelve ese problema. Porque originalmente tenías 39 y le quitas los que ya vendiste. Si quieres esta X la podemos poner como B, que son las ventas, ¿no? Y ahora me quedan 17. Lo que yo quiero saber es cuántos vendió. Y entonces con ese tú ya puedes resolver esta ecuación, ¿ok? Y luego aquí nos dice, fíjate bien, escribe en tu cuaderno un problema para cada expresión. 6 por algún número que falte me tiene que dar 18. Te voy a dar un ejemplo. Resulta que los lápices que venden en mi escuela cuestan 6 pesos. Entonces, si yo multiplico 6 por la cantidad de lápices que compré, me da 18. La pregunta es, ¿cuántos lápices compré para que este fuera 18? ¿Sale? Entonces, pues unos dirán 3, maestra, porque 6 por 3, 18, y sería correcto. ¿Ok? Y obviamente tienes que inventarte una expresión para cada una de estas. Tú te la puedes inventar, puedes decir, fíjate bien que tenía 18 muñecos y mi mamá me quitó 15 muñecos. ¿Cuántos muñecos tengo ahora? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer aquí. Y luego ya viene lo que es una ecuación, que es lo que estamos viendo. Aquí, me da un ejemplo, un problema, y yo tengo que elegir de estos tres, ¿cuál es el único de estos tres que podría resolver esta ecuación? Por ejemplo, dice, se tienen en total 56 ruedas para armar bicicletas. Hasta el momento se han armado 16. ¿Cuántas ruedas faltan por utilizar? Entonces aquí voy a elegir cuál de estas ecuaciones sería para resolver esto que está aquí, ¿ok? Y vámonos al siguiente. Aquí te vuelve a dar lenguaje algebraico y quiere que tú lo relaciones con la ecuación correcta de este lado. Por ejemplo, el número 1 yo te lo voy a hacer. Dice, el triple de un número. De aquí, ¿cuál dice el triple de un número? Este. Pero también este. Entonces, pudiera ser el 4 y pudiera ser el 6. Y luego dice el triple de un número menos ese mismo número, el triple de un número, el triple de un número menos ese mismo número, aquí no le disminuyeron, entonces no puede ser esta. Hasta aquí dice el triple de un número menos ese mismo número, da como resultado 80, da como resultado 80. Entonces aquí la respuesta correcta sería 4. Yo tengo que relacionar la ecuación con su lenguaje algebraico correcto, ¿ok? Y aquí ya lo voy a bajar. Aquí viene una breve explicación de la regla de la suma que yo ya te lo hice, pero la puedes leer. Recuerda que los recuadros verdes son muy importantes porque nos dicen lo que quieren que hagas en el libro, ¿ok? Y luego aquí te está diciendo que analices el procedimiento si es una ecuación lineal. ¿Y cómo voy a saber si es una ecuación lineal? Aquí me lo está diciendo, ¿sí? Que nunca te dé una ecuación cuadrática como esta que hicimos, fíjate bien. Ay, ya la eliminé. Déjame ver si la puedo recuperar. Ahí está. Esta es una ecuación cuadrática porque me salió que a la hora de multiplicar A por A me dio A cuadrada. Entonces esta ya no se puede resolver porque estas no te corresponden a ti ahorita en primero y secundaria. Solo aquellas que se suman, por ejemplo estas, son ecuaciones lineales, todos estos, pero aquí hay atravesadas unas que no son ecuaciones, que ya nada más son operaciones porque no tienen letras. Observa la 6, la 7, la 8, ya no son ecuaciones, ¿verdad que sí? Entonces aquí tú ya lo puedes verificar. Ahora, aquí
te da otro ejemplo. Dice, si se tienen 100 llantas iguales para armar triciclos y bicicleta y se han armado hasta el momento 9 triciclos, ¿cuántas llantas lleva un triciclo? ¿Alguien me puede contestar cuántas llantas tiene un triciclo? 3. 3. Claro, 3. entonces 3. aquí el 3 es un número muy importante, ¿sí? El 3 es un número importante, aunque no me lo diga aquí, obviamente. Yo sé que el 3 va a ser un número importante porque un triciclo lleva 3 llantas. ¿Y las bicicletas, chicos, cuántas llantas llevan? 2. 2. 4. 2. No, 2, muy bien. 4. 2, no, profe. Gracias, espero a que ustedes apaguen su micrófono para continuar. Gracias, fíjense bien. Aquí, entonces yo ya sé que los triciclos llevan 3 llantas, las bicicletas 2 llantas y en total tengo 100 llantas. Todo eso me va a servir para identificar cuál de estas ecuaciones es la correcta y obviamente aquí lo voy a validar, ¿sale? Y aquí me da otro ejemplo. Me dice, se sabe que el triple de un número. ¿Alguien me recuerda cómo se escribía el triple de un número? ¿No recuerda? 3x. Es correcto. 3x. Gracias. Apagamos nuestro micrófono. Dice, se sabe que el triple de un número más 20 da como resultado 512. Entonces, yo ya sé que el triple de un número es 3x más 20 da como resultado 512. ¿Quién me puede decir cuál sería la ecuación que tendríamos que escribir aquí? Abran su micrófono porque recuerden que no los puedo ver. ¿Alguien sabe cómo nos quedaría la ecuación aquí? El triple de un número más 20. 3x más 20. Ajá. Igual. Igual a 512. Es correcto. Te felicito. Muy bien. Esa sería la ecuación que vamos a escribir aquí. ¿Sale? Apagamos nuestro micrófono, por favor, para que no haya interferencia. Gracias. Espero a que apaguen su micrófono. ¿Todavía alguien lo tiene prendido? ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Ok, seguimos. Fíjense bien. Aquí dice, relaciona ahora cada expresión con la ecuación que le corresponda, ¿sí? Y entonces es exactamente lo mismo que vas a hacer. La suma de dos números naturales es 219. ¿Cuál de estas cuatro? Porque aquí hay cuatro. Hay 1, 2, 3, 4. La suma de dos números consecutivos. Esto es algo bien importante. ¿Me pueden decir cuál es el número consecutivo o que le sigue al 6? ¿Cuál sería su consecutivo de 6? 12. 12. No, 7. 8. 7, ya dije Bueno. por ahí 7. El consecutivo de 6 sería 7, ¿ok? Y el consecutivo de 10, 11. Y el consecutivo de 25, 26. Y el consecutivo de 1000, 1001. 1001. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando estoy buscando el consecutivo? Estoy buscando el número que ya tenía más 1, ¿ok? Y aquí, fíjate bien, dice la suma de dos números consecutivos es 2019. Tiene que ser la primera ecuación, porque yo ya tengo un número y su consecutivo que es el mismo número más 1. Este no puede ser porque sería la suma de un número más el mismo, da 2019. Y aquí dice, el triple de un número más 1 es 2019. Y aquí dice, la suma de tres números consecutivos da 2019, porque aquí sería 20, 21, 22. Aquí te está planteando tres números consecutivos. Ya con esto, nosotros vamos a responder esto que está aquí. Nos vamos a la 145, ¿ok?
Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar que es una ecuación lineal y vamos a encontrar la solución, ¿ok? Aquí, por ejemplo, te voy a decir en la número 3. En la número 3 dice 4A más 150 igual a 300. Vamos a resolverlo. Sería otra vez, déjenme borro, sería 4A más, déjenme recuerdo cuánto era, 150 igual a 300. 4A más 150 igual a 300. Esto lo vamos a resolver con operaciones inversas. Aquí hay dos cosas que le están estorbando a la A. Las dos cosas que le están estorbando es este 4 y este 150. Y los tengo que pasar de este lado que está aquí el 300, ¿ok? Solo que aquí hay un orden para quitarlos. Primero, tengo que quitar sumas y restas. Ya que no tenga sumas y restas, después quito multiplicaciones y divisiones. ¿Ok? Entonces, según esto que te acabo de decir, lo que tengo que quitar aquí es primero sumas y restas. De estos dos números que le están estorbando, el que le tengo que quitar primero es el 150. Entonces el 4A lo vuelvo a escribir igual. Y ese 150 lo paso del otro lado, pero hay que recordar que de este lado ya había un 300. Entonces le quito 150. ¿Ok? Y obviamente cuando se lo quite, pues me va a hacer la resta, ¿verdad? Yo ya sé entonces que 4A valen 300 menos 150, pues son 150. Ahí está. Ahora le sigue estorbando a la A un número que es un 4. Un número junto a una letra indica multiplicación. Entonces voy a dejar aquí solita la A y ese número 4 que estaba multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y entonces digo 150 entre 4. Y cuando yo divido en mi calculadora 150 entre 4 me da 37.5, ¿sí? A ver, los que tienen calculadora por ahí, verifiquen. 150 entre 4 serían 37.5. Quiere decir que esta ecuación ya resuelta, se utilizaron estos pasos para hacerla. Espero que le hayan tomado foto porque pues luego me tardo un poquito en darles la captura de la pantalla, ¿ok? Esto sería lo que vas a utilizar o lo que vas a poner aquí en nuestro libro, ¿ok? En este caso, yo ya lo resolví y ya nada más utilicé, ¿cómo lo hice? Operaciones inversas aquí. ¿Qué procedimiento utilicé? Operaciones inversas. Tú puedes utilizar en cada uno de ellos operaciones inversas, ¿ok? Y luego tengo aquí abajo otra vez un recuadro verde. En este recuadro verde me dice qué es lo que tengo que hacer en la parte de ahí arriba. Luego sigue la página 146, que otra vez es identificar a partir de este problema cuál ecuación es la que pertenece a este problema, ¿sí? Que es lo que hemos estado viendo, que es lenguaje normal a lenguaje algebraico. Y luego, por último, la 147, otra vez, me dice, de estos problemas que están aquí, investiga cuál es la ecuación que lo resolvería. Y una vez que lo hayas identificado, sustituye los valores y resuélvela. Y con eso es lo que vamos a terminar, porque me parece que aquí decía en el proyecto, nada más déjame verifico, que era hasta la página 147. Nada más déjame lo verifico, ¿eh? Ah, no, es hasta la 149. Entonces, chicos, déjenme, termino de grabar la sesión. Denme un momentito para empezar a contestar sus dudas que tengan. Espérenme 3 segundos. Detener grabación.